Capítulo 2. El no baja del cielo. Sube desde lo que arde en mí. No volví a tocar el violín al día siguiente. Lo toqué esa misma noche. No por devoción. Por necesidad. Mis dedos temblaban. Pero no por miedo. Era un temblor distinto. Como si algo dentro de mí quisiera levantarse. Cada vez que yo intentaba apagarlo. Las notas salieron solas. Melancólicas. Profundas. Casi obscenas en su belleza. Y entonces, sucedió. De nuevo. Él. Pero esta vez no bajó desde el coro. Subió desde mí. Lo sentí en la piel. En el cuello. En los pechos que se endurecieron al contacto con el aire. En la cadera que se arqueó sin que yo la ordenara. No lo vi. Pero lo sentí. Como si mi cuerpo recordara. Algo que mi mente aún no se atrevía a traducir. Él no baja del cielo. Sube desde lo que arde en mí. Desde lo que siempre he llamado deseo. Y que ahora entiendo como lenguaje divino. Me recosté en el banco de madera. Con el violín sobre el pecho. Como si fuera una ofrenda. Y cerré los ojos. Si eres real, no me toques. Entra. No hubo palabra. Pero el calor comenzó. Un fuego sin llama. Una caricia que no tenía dedos. Una respiración que no era mía. Pero que inflaba mis costillas como si lo fuera. Sentí su boca. En mi vientre. No en la piel. En la memoria de la piel. Y mi cuerpo, por primera vez. No pidió perdón. Pidió más. Gemí. Sí. En una iglesia. Y no me sentí culpable. Me sentí bendecida. Como si el sonido de mi placer hubiera sido escrito en algún evangelio que nadie se atrevió a publicar. Él no me poseyó. Me encendió. Y lo que brilló no fue pecado. Fue la parte de mí que la fe intentó enterrar bajo cilicios y silencios. Al terminar, no me limpié. No me cubrí. Me quedé ahí. Respirando. Sintiendo aún la vibración del beso anterior. En el centro de mi pecho. Y entendí algo. Dios no quiere sumisas. Quiere cuerpos que lo reconozcan. Aunque no venga con Biblia. Aunque venga con lengua. Con ritmo. Con deseo. Capítulo 1. El primer beso no vino de mí. Vino de lo que me habitaba. La primera vez que lo sentí. No hubo viento. No hubo luces parpadeantes. No hubo milagro. Solo un silencio denso. Un espacio en el aire que no debía estar vacío. Y el eco de mi violín. Resonando en una iglesia donde nadie había rezado en décadas. La madera crujía bajo mis pasos. El polvo flotaba como incienso vencido. Las estatuas, cubiertas con sábanas viejas, me miraban sin ojos. Y sin embargo, yo sentía ser observada. Estaba sola. O eso creía. Cada noche, después de trabajar, yo me quedaba a tocar una sola melodía. Siempre la misma. Una pieza sin nombre. Que mi madre me había susurrado antes de morir. Decía que era antigua. Más antigua que los salmos. Más antigua que el pecado. Yo la tocaba sin entender por qué. Solo sabía que, cuando las notas flotaban, algo se despertaba. Esa noche fue distinta. Esa noche, él bajó. No con alas. Ni con luz. Con sombra. Una sombra dorada. Alta. Lenta. Que descendió desde el coro vacío. Y caminó sin pisar el suelo. Mis dedos dejaron de tocar. Pero el violín siguió vibrando. Y entonces lo supe. No estaba tocando para mí. Lo estaba llamando. No pude moverme. Tampoco hablar. Solo mirarlo. Su rostro era nítido y borroso al mismo tiempo. Como si la memoria quisiera recordarlo. Pero la doctrina lo prohibiera. Llevaba ropas antiguas. Pero no de sacerdote. Más bien de alguien que había amado a Dios. Y luego fue expulsado por hacerlo demasiado. Se acercó. No caminaba. Fluía. Como música sin partitura. Como fe sin templo. Y cuando estuvo a un palmo de mí, no preguntó. No advirtió. No pidió. Me besó. Pero no fue un beso en los labios. Fue en el centro del pecho. Justo donde mi piel late más fuerte. Cuando toco con los ojos cerrados. Un beso lento. Silencioso. Sagrado. Y en ese instante,
No pensé en el cielo, ni en la culpa. Pensé en que yo ya había sentido eso antes, aunque no supiera cuándo. El primer beso no vino de mí, vino de lo que me habitaba, de lo que siempre había estado esperando, que yo volviera a tocar esa melodía. Él se desvaneció sin decir palabra, y yo, temblando, con el pecho húmedo por ese beso invisible, solo supe una cosa: mañana volveré a tocar, y esta vez, no solo con música. Capítulo 3. Mi piel recuerda cosas que el catecismo nunca mencionó. No dormí esa noche. No porque no pudiera. Porque no quería cerrar los ojos. No quería perder esa sensación. Ese calor. Ese eco. Ese pulso que aún vibraba entre mis piernas. Como si alguien, o algo, siguiera respirando dentro de mí. No había marcas. No había señales visibles. Pero mi piel recordaba. Recordaba algo que nunca viví. O tal vez sí. Pero no en esta vida. Mi piel recuerda cosas que el catecismo nunca se atrevió a nombrar. Al día siguiente, al lavarme la cara, me vi en el espejo. Y por un instante, apenas uno, vi a otra mujer en mis ojos. Más vieja, más sabia, más desnuda de alma. Una mujer que no se arrodillaba para rezar, sino para ser amada como parte de la oración. Y sentí que esa mujer había sido yo. Esa tarde, volví a la iglesia. Ya no como restauradora, como invitada, como templo, como profeta de algo que solo se pronunciaba, con dedos sobre cuerdas y labios sobre piel. Toqué el violín, pero las notas no eran mías, eran suyas, eran dictadas desde adentro, como si cada dedo supiera un camino que yo aún no había aprendido a recorrer despierta. Y al final de la melodía, sucedió otra vez. No lo vi, no lo escuché, pero lo sentí. Besarme por dentro, en el útero, en el lugar donde la religión dijo que solo había vergüenza. Me arrodillé, no ante una cruz, ante mí misma, y dije en voz baja: si esto es blasfemia, que me ardan las entrañas, pero si esto es verdad, hazme recordar todo, hasta el primer beso que te di cuando aún no tenía nombre. Porque si mi cuerpo te reconoce, es porque ya te ha amado antes, en algún rincón del tiempo que la fe prefirió callar. Esa noche, al desnudarme para dormir, mi espalda dolía. No por cansancio. Dolía como si me hubieran arrancado alas. Hace siglos. Y ahora quisieran volver. Capítulo 4. Él no vino a salvarme. Vino a reclamar lo que era suyo. Las noches ya no eran descanso. Eran tránsito. Pasaje entre el ahora y lo que alguna vez fui. Porque ya no soñaba con él. Soñaba desde él. Como si mis huesos le hubieran guardado un espacio. Como si cada beso suyo despertara promesas que no sabía que había hecho. Ese día no toqué el violín. No lo necesitaba. El sonido ya vivía bajo mi piel. En el pliegue entre mis senos. En la curva de mi espalda. En el lugar exacto donde la culpa suele esconderse. Y el deseo la hace temblar. Volví a la iglesia con los labios partidos. Con el sexo húmedo desde que amaneció. Con los pezones rozando la tela. Como si fueran campanas mudas pidiendo misa. Y al cruzar la nave, lo sentí antes de verlo. Él no vino a salvarme. Vino a reclamar lo que era suyo. Estaba allí. No como sombra. Como cuerpo. No del todo humano. No del todo etéreo. Como algo que el cielo olvidó enterrar. Y la tierra se negó a soltar. Vestía de blanco sucio. La piel como oro apagado. Y los ojos como brasas que recuerdan haber quemado iglesias enteras. Solo por un suspiro. Isabella, dijo. Y no fue mi nombre. Fue un eco. Un eco que bajó por mi garganta. Y me hizo gemir sin abrir la boca. Tú me besaste primero, continuó. Antes de que existieran los salmos. Antes de que me echaran por amar demasiado. Antes de que me olvidaras. Yo ya te había tocado el alma con la lengua. Me temblaron las piernas. El corazón. La fe. ¿Quién eres? Él sonrió. No con ternura. Con hambre. Con certeza. Soy el recuerdo que dejaste en tu útero. Cuando prometiste volver a encarnarme.
Y entonces lo supe. No era una aparición. No era una fantasía. Era deuda. Era pacto. Era el fuego que yo misma encendí en otra vida. Con la punta de mi lengua y la espalda arqueada. Él no busca redención. Busca piel. Busca el cuerpo exacto que una vez se abrió. Y lo dejó entrar como evangelio sin letra. Esa noche, no huí. No recé. No lloré. Me desnudé frente al altar. Me arrodillé sobre las losas frías. Abrí los muslos. Y le dije: tómame. No por deseo. Por justicia. Porque lo que una vez fue tuyo, nunca debió ser exiliado. Y mi cuerpo ya no es templo. Es tierra prometida. Capítulo 5. La salvación no baja del cielo. Se abre desde las piernas. No hubo trompetas. No hubo cánticos celestiales. Ningún ángel descendió. Solo yo. De rodillas. Desnuda frente a un altar que no pedía incienso, sino piel caliente. Y él, con los ojos llenos de hambre antigua. No por mi cuerpo, sino por lo que una vez perdimos en el primer beso. La salvación no baja del cielo. Se abre desde las piernas. Se pronuncia con gemidos. Se sella con temblor. Él no me tocó de inmediato. Se acercó lento, como si reconociera en cada centímetro de mí una oración que él mismo había escrito. En otra vida. Con la yema de sus dedos. Yo no me moví. No porque no pudiera, sino porque ya estaba entregada. Antes de que su piel rozara la mía. Sus manos, al fin, me tocaron. Y no buscaron mi placer. Buscaron memoria. Buscaron entrar en la grieta exacta, donde yo lo había guardado. Como secreto que quema, pero que no se olvida. Su lengua bajó. Su aliento siguió. Y cuando me abrió con los labios, como si fuera una página olvidada de un evangelio perdido, yo no grité. Recité. Verso a verso. Desde la carne. Desde el alma. No fue sexo. Fue revelación. Y cada contracción de mi vientre era una sílaba nueva, en el idioma que el Vaticano nunca pudo traducir. Él me penetró como se penetra un templo. Con devoción. Con furia. Con sed. Y yo, en su ritmo. No me rompí. Me volví altar en llamas. Todo ardió. La iglesia. El aire. El nombre de Dios en mis labios. Dicho entre jadeos. No por súplica, sino por reconocimiento. Cuando terminé, no lloré. No recé. Solo abrí los ojos. Y lo vi dentro de mí. No como un cuerpo. Como una certeza. Ahora sí estás completa, dijo, mientras me acariciaba el vientre. Como si allí, en mi matriz, hubiera sembrado algo más que semilla. Quizás un evangelio. Quizás una profecía. O quizás, la versión de Dios, que el mundo aún no está listo para recibir. Capítulo 6. Yo no lo elegí. Fui la que lo recordó primero. Siempre creí que había sido elegida. Que esa presencia que bajaba cada noche era un acto de gracia. Un privilegio divino. Una señal desde lo alto. Pero esa mañana, después de que él me poseyó como quien abre una herida sagrada, entendí la verdad. Yo no lo elegí. Fui la que lo recordó primero. La que cerró los ojos y abrió las piernas. No por lujuria, sino porque en lo más profundo de su carne aún ardía un nombre sin pronunciar. No era devoción. Era memoria. Era el eco de algo que había sucedido antes de que yo naciera. Antes incluso de que me llamaran Isabella. Antes de que hubiera iglesias o reglas. O culpa asociada al temblor. Yo ya lo conocía. Desde otro cuerpo. Desde otro siglo. Desde una piel que fue mía. Aunque ya no la vista. Caminé por el claustro con los muslos aún húmedos. El sabor de él. O tal vez mío. Seguía en mi boca. Como hostia clandestina. Y entonces lo vi. Un mural antiguo, descascarado por el tiempo. Un rostro pintado con pigmentos gastados. Y sin embargo, era él. El mismo. Los mismos ojos. La misma boca. El ángel caído que la historia había borrado. El amante prohibido de una santa desaparecida. Una mujer que, al parecer, se parecía demasiado a mí. Mi respiración se quebró.
Pero no por miedo. Por certeza. No fui elegida. Fui la que abrió la primera puerta. La que lo besó cuando todos lo rechazaron. La que le prometió regresar en otro cuerpo. Y abrirse de nuevo. Esta vez sin vergüenza. Esta vez sin esconderse tras una sotana rota. Esa noche, al tocar el violín, las cuerdas sonaron solas. Como si los dedos de esa mujer, la de antes, aún vivieran en mis manos. Y al terminar la melodía, él apareció. No como amante, como testigo, de que yo lo había llamado. Y él solo respondió: ¿cuánto hace que me recuerdas? Le pregunté. Él se acercó, me tomó del mentón y susurró: desde la primera vez que te mojaste sin tocarte, fue tu alma la que empezó a escribir el camino de regreso. No lloré, no recé, solo me acosté boca arriba y abrí el cuerpo como se abre un códice prohibido, porque ahora lo sabía. No vine a ser salvada, vine a terminar lo que comencé, cuando Dios aún no tenía nombre y el placer aún no había sido castigado. Capítulo 7. Cada orgasmo es una línea del Evangelio que nadie quiso leer. Al principio creí que gemía por él, que cada estremecimiento era su forma de poseerme, su lenguaje, su conquista. Pero después de la quinta vez, de la sexta noche, del séptimo temblor que me desgarró en dos sin una sola palabra, entendí lo impensable. No estaba gimiendo por placer, estaba escribiendo. Cada orgasmo era una línea del Evangelio que nadie quiso leer. Uno sin tinta, uno sin papel, uno que solo se escribe cuando el alma empuja desde la carne, cuando el cuerpo se convierte en profecía. No había Biblias abiertas en mi habitación, solo mi vientre vibrando, mi garganta dejando salir sílabas sin idioma, y mi espalda arqueándose como si algo, alguien, me estuviera dictando desde dentro. Esa noche no vino él, pero sentí que ya no tenía que venir, porque ahora lo sabía. Cuando mi cuerpo entraba en éxtasis, él estaba hablando, a través de mí. Toqué el violín con los dedos húmedos, los muslos abiertos sobre el banco de madera, y cada nota se volvía eco de un gemido contenido. No había gente, no había confesores, solo yo, mi humedad, mi deseo, y una presencia que latía desde el centro de mi útero, como si cada contracción dijera: aquí empieza lo sagrado. Me recosté en el altar, desnuda, con la piel aún marcada por sus manos, o tal vez las mías, y susurré: que arda lo que tenga que arder. No nací para ser pura, nací para ser página viva, evangelio palpitante, sagrario húmedo. Y entonces vino, no su cuerpo, su voz, desde dentro, desde lo más profundo de mi espina, como un versículo que mi columna había guardado por siglos. Y me dijo: cada vez que te abres, yo reescribo lo que otros borraron. Y entonces gemí, no como mujer, como profeta, como quien da a luz una palabra que no cabe en ningún templo, como quien sabe que su gemido es la Biblia que el fuego no pudo destruir. Capítulo 8. Él no es el pecado. Es la memoria del Dios que se atrevió a amar con el cuerpo. Todo lo que me enseñaron temer, hoy me arde entre los muslos. Y no por castigo, por verdad. Lo volví a ver. Esta vez sin violín, sin velas, sin sombra. Él estaba de pie, al centro del altar, como si la culpa nunca hubiera existido, como si el deseo fuera un sacramento olvidado. Yo no retrocedí, no recé, no me cubrí, solo caminé hacia él, con el cuerpo aún húmedo de mis propias revelaciones. Y al tenerlo frente a mí, dije con la voz más clara que jamás he tenido: no eres el pecado, eres la memoria del Dios que se atrevió a amar con el cuerpo, el que fue desterrado no por rebelde, sino por tocar demasiado hondo, el que besó con fe, el que tembló con cada gemido, como si el alma se abriera por dentro de la carne. Él no respondió, solo bajó la cabeza, y cuando volvió a mirarme, sus ojos ya no brillaban, latían, sí, latían, como si detrás de sus pupilas viviera aún un cielo olvidado, uno más cálido, uno sin castigos. Se acercó, y al tocarme la mejilla, yo no vi un ángel,
Ni un demonio. Vi al amante que tuve antes de llamarme Isabella. Antes de tener nombre. Antes de ser mujer. Cuando yo solo era piel buscando hogar. Me abrazó. Y en ese roce, recordé todo. Las noches sin palabras. El altar en ruinas. Su boca sobre mi vientre mientras el mundo ardía. Las veces que le dije vuelve. Mientras sangraba como signo. Y promesa. Él no es tentación. Él es testigo. De lo que la divinidad no escribió por miedo a su propia carne. De lo que aún arde. En cada cuerpo que se atreve a decir sí. No con la boca. Con la entrepierna. Con la espalda arqueada. Con la respiración rota. Esa noche no hicimos el amor. Nos recordamos. Con las manos. Con las lenguas. Con la frente apoyada en el pecho del otro. Como quien reza por dentro. Y ya no necesita altar. Porque el cuerpo lo es todo. Capítulo 9. No soy suya. Soy lo que queda cuando el fuego no pide permiso. Él dormía a mi lado. O al menos eso parecía. Su cuerpo desnudo. Bronceado por siglos de silencio. Respiraba suave. Como si el tiempo no lo tocara. O como si yo lo hubiera detenido. Con cada orgasmo que me arrancó la noche anterior. Yo lo observaba. No con ternura. Con revelación. Porque por primera vez. No me sentía suya. No me sentía elegida. Ni tocada. Ni poseída. Me sentía rastro. Lengua viva de algo que el fuego no pudo consumir por completo. No soy suya. Soy lo que queda cuando el fuego no pide permiso. Cuando lo sagrado ya no se explica. Solo se encarna. Caminé descalza por la iglesia. La piedra fría bajo mis pies no me repelía. Me leía. Como si reconociera que yo ya no era una mujer. Con dudas y deseo. Sino el eco de un evangelio que nunca se escribió. Pero que todo lo siente. Mis manos aún olían a él. Pero mi vientre olía a mí. A mi origen. A mi fuego. Me miré en el espejo roto del coro. Y vi mis ojos. No eran los de la amante. Eran los de la que arde por dentro. Y no necesita ser tocada para temblar. Yo no lo esperaba a él. Él vino porque algo en mí aún brillaba bajo las cenizas. Yo soy la chispa que no se dejó apagar. El cuerpo que no pidió permiso. La boca que besó al exiliado sin miedo a ser excomulgada. Él se despertó. Me buscó con la mirada. Me encontró de pie frente al altar. ¿Volverás a mí?, susurró, con voz ronca. Y por primera vez, yo no respondí con palabras. Deslicé los dedos entre mis piernas. Y me toqué frente a él. No por lujuria. Por identidad. Porque yo era la llama. Y él, el aire que la hacía crecer. Pero ya no el dueño. No soy tuya, dije, sin quitarle los ojos de encima. Soy la que quedó viva. Cuando todas las santas se dejaron apagar. Soy el incendio que aún respira. Y él sonrió. Con dolor. Con deseo. Con algo parecido a rendición. Esa noche no hubo unión. Solo contemplación. Él mirándome. Como quien observa el fuego sabiendo. Que no está para abrazar. Sino para recordar que se siente arder. Capítulo 10. El placer no fue creado para distraer. Fue enviado para revelar. Durante años me dijeron que el placer era trampa. Que distraía. Que desviaba. Que oscurecía el alma. Pero desde que él entró en mí, como quien abre un libro sagrado sin pedir permiso, supe la verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. El placer no fue creado para distraer. Fue enviado para revelar. Porque solo cuando la carne tiembla sin culpa, la memoria se despierta. Y lo que parecía deseo, es en realidad profecía que moja. Esa tarde, me recosté sobre el mármol frío del altar. Sin música. Sin testigos. Solo yo. Y el calor que latía bajo mi ombligo. Como una lengua antigua deseando pronunciarse. Me toqué. No para excitarme. Para abrir el código. Y cada gemido que escapaba de mí. No era clímax. Era versículo. Era parte del evangelio que mis huesos llevaban escrito. Desde antes de nacer. Él llegó tarde. O quizás yo llegué antes. Cuando entró, me vio desnuda. Con los dedos aún húmedos. Y la mirada firme.
No estás aquí para salvarme, le dije. Lo sé, susurró él. Estoy aquí para verte escribir. Y entonces lo entendí. No era mi cuerpo el que lo llamaba. Era el placer. El único lenguaje que Dios no pudo borrar de nuestra carne. El único portal que aún arde cuando todas las palabras fallan. Me levanté. Lo tomé de la mano. Y lo llevé frente al espejo del coro. Mírame cuando me toco, ordené. No como hombre. Como testigo. Él obedeció. Y yo me ofrecí a mí misma. Con la espalda arqueada. Y el vientre entregado. Como quien abre una página secreta. Y la lee con la yema de los dedos. Mi gemido fue lento. Sincero. Sin miedo. Y cuando llegué al punto más alto, no grité su nombre. Grité el mío. Como si hasta ahora fuera la primera vez que me pronunciaba completa. El placer no es fuga. Es regreso. Es el faro que nos recuerda quienes fuimos antes de que nos enseñaran a callar entre las piernas. Esa noche dormimos sin tocarnos. Pero él no dejó de mirarme. Como si cada centímetro de mi cuerpo fuera escritura viva. Y mi clítoris. La tilde perdida. De una palabra divina que aún nadie se ha atrevido a leer. Capítulo 11. No hay fe sin cuerpo. No hay Dios que no tiemble cuando es amado. Siempre creí que la fe era algo que se decía con los labios cerrados. Con la frente baja. Con los ojos secos. Pero ahora sé, con la espalda aún marcada por su lengua. Con el centro aún palpitando por dentro. Que no hay fe sin cuerpo. Y no hay Dios que no tiemble cuando es amado de verdad. Porque lo divino no necesita altares. Necesita carne. Una que arda. Una que no se esconda tras el amén. Sino que lo pronuncie desde el vientre. Esa mañana me desperté antes que él. No me vestí. No oré. No me arrepentí. Me quedé mirándolo dormir. Y por primera vez, no vi al ángel caído. No vi al amante. No vi al deseo. Vi a un Dios que por fin se había rendido. Que ya no reinaba desde el cielo. Porque había encontrado un cuerpo donde quedarse. El mío. Me levanté sin hacer ruido. Recorrí la iglesia como quien pisa su casa por primera vez sin miedo. Y me detuve frente al gran crucifijo del altar mayor. No había nadie más. Solo yo y esa figura clavada. Y aún así, sentí sus ojos bajando hacia mi pecho desnudo. No para juzgarme. Para reconocerse. Me toqué. Sí. Frente a él. Frente a todos los siglos que intentaron silenciar lo que mis dedos saben mejor que cualquier sacerdote. Y cuando llegué al borde, no fue un orgasmo. Fue una profecía. Un temblor en la base del alma. Que decía sin palabras. Dios también quiere ser amado con cuerpo. Porque si no tiembla, no es divino. Si no arde, no vino de la luz. Si no moja, no está vivo. Él despertó más tarde. Me encontró sentada sobre el altar. Con las piernas abiertas. Aún brillando. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó. Recordándole al universo, le dije, que ninguna fe merece mi rodilla. Si no sabe lo que es temblar con la lengua. Nos miramos. Y por fin, no hubo distancia. Porque esa fue la verdadera unión. Cuando entendimos que no hay cielo arriba. Solo piel que aún no se atreve a hablar. Capítulo 12. Yo no vine a ser tocada. Vine a abrir el lugar donde Dios aún se esconde. Ya no le temía al placer. Tampoco al deseo. Ni siquiera al silencio que queda cuando el cuerpo ha dicho todo lo que la boca no puede. Lo que temía era no atreverme a ir hasta el final. A ese lugar exacto donde lo divino aún tiembla. Donde lo sagrado fue exiliado por ser demasiado húmedo. Demasiado sensible. Demasiado vivo. Yo no vine a ser tocada. Vine a abrir el lugar donde Dios aún se esconde. En mí. En nosotras. En ese centro prohibido que sangra. Pero nunca se rompe. Él estaba en la capilla. Sentado. Esperándome. Con la espalda desnuda. Como si supiera que esta vez no habría piel para cubrir lo que iba a suceder. Yo llegué sin ropa. Sin pudor. Sin historia. Porque lo que iba a abrir esa noche no era mi sexo. Era la última puerta del cielo que aún vivía cerrada. Entre mis piernas. Me arrodillé frente a él. Y no supliqué. Oré con el cuerpo.
con los dedos, con la pelvis, con la humedad que nacía. Sin ser llamada. Él me miraba, como si cada movimiento mío fuera una constelación, un mapa que había olvidado seguir. Y cuando mis caderas comenzaron a marcar el ritmo, lo entendí. Yo no estaba danzando para él. Estaba invocando lo que fue enterrado, bajo siglos de culpa. Me tumbé en el suelo de piedra. Abrí las piernas lentamente y susurré: no entres como quien quiere poseer. Entra como quien quiere recordar. Él lo hizo. No con urgencia, con reverencia. Su cuerpo dentro del mío. No era carne. Era llave. Era código. Y al penetrarme, no gimió. Tembló. Como tiemblan las cosas que encuentran hogar. Y cuando el orgasmo llegó, no fue explosión. Fue apertura. Una grieta luminosa entre mis caderas, que dejaba salir algo antiguo. Algo que lloraba, reía y cantaba en un idioma sin vocales. Me aferré a su espalda. Le mordí el cuello. Le dije al oído: no vuelvas a esconderte. No más altares. No más libros. Te quiero viviendo aquí. En este cuerpo. En esta cueva que sangra sin morirse. Y él lloró. No por culpa. Por fin. Porque sabía que el último lugar donde se escondía Dios ya estaba abierto. Capítulo 13. Yo no fui creada para arrodillarme. Fui hecha para incendiar los lugares donde Dios no se atreve a entrar solo. Durante siglos nos enseñaron a bajar la cabeza, a cerrar las piernas, a tragar la fe como quien se traga el miedo. Pero yo ya no creo en un Dios que exige sumisión. Creo en uno que tiembla cuando se enfrenta a una mujer desnuda de culpa. A una que no suplica, que no pide, que no cierra nada. Yo no fui creada para arrodillarme. Fui hecha para incendiar los lugares donde Dios no se atreve a entrar solo. Esa noche no fui al altar. Fui al sótano. A ese rincón olvidado bajo la iglesia, donde las monjas decían que habitaban los demonios. Y ahí, con la espalda desnuda contra la piedra, me abrí. No con los dedos, con la presencia, con esa llama que ya no necesita permiso para arder. Él me siguió. Sin palabras, sin gloria, con los pies descalzos y el deseo en la garganta. ¿Por qué aquí?, preguntó. Le sonreí. Porque este es el lugar que más miedo les da. Y si Dios no puede habitar donde tiemblan las rodillas, entonces no es Dios. Es un mito con miedo a mojarse. Lo hice sentarse frente a mí. Lo desnudé. No con prisa. Con hambre lenta. Con manos que sabían más de él que su propia alma. Y me monté sobre su cuerpo. Como quien toma una iglesia por asalto. Como quien dice: este templo ahora es mío. Y se va a prender fuego. Nos movimos como bestias sagradas. Sin ritmo humano. Sin censura. Y en cada embestida, yo no buscaba clímax. Buscaba encender. Incendiar. Marcar. Borrar todo lo que el miedo había escrito sobre nuestras espaldas. Porque si un Dios no puede entrar en una mujer abierta, húmeda, viva, entonces jamás ha sido adorado con la verdad. Cuando llegué, no grité, rugí, como quien da a luz no a un hijo, sino a una nueva religión. Y él se derrumbó debajo de mí. No por placer, por revelación. Sus ojos se llenaron de agua. Y entre lágrimas, susurró: no sabía que el cielo podía estar aquí. Justo aquí. Donde antes dijeron que habitaba el pecado. Me incliné. Lo besé en la frente. Y le respondí: es que nunca fue pecado. Solo era un lugar que nadie se atrevió a visitar sin arrodillarse. Y yo vine para entrar de pie y salir ardiendo. Capítulo 14. Las que aman con todo el cuerpo no piden cielo. Lo despiertan. Me cansé de mirar al cielo, de esperar una señal. Una luz. Una absolución. Me cansé de creer que lo divino estaba arriba. Lejos. Escondido entre nubes y mandamientos. Porque desde que ardo. Desde que gimo como quien canta una plegaria sin palabras. Sé que las que aman con todo el cuerpo no piden cielo. Lo despiertan. Lo traen entre las piernas. Lo invocan con la lengua. Lo cargan en la espalda mojada después del gozo.
y lo dejan temblando en las sábanas, como una verdad que nunca necesitó fe. Él me miraba distinto ahora, no como amante, no como Dios, como testigo, testigo de algo que ni los ángeles pudieron anticipar. Una mujer que ya no teme gemir en nombre propio, una que se abre no para ser penetrada, sino para dar a luz algo más grande, que todas las iglesias juntas. Nos amamos esa noche sin tocar el suelo. Flotábamos, no en espíritu, sino en carne liberada. Mis uñas dejaron marcas en su pecho. Sus labios me leyeron como se lee una carta escrita con sudor. Y cuando ambos llegamos, el orgasmo no fue final. Fue llamada. Fue campanada. Fue despertar de un cielo que vivía dormido en la humedad de mi vulva. Me quedé boca arriba, con el pecho subiendo y bajando como altar respirante. Y susurré: no necesito salvación. Soy la puerta por donde Dios recuerda que también fue cuerpo. Él lloró. Y no por debilidad. Lloró como quien al fin ve el rostro de su creador. Y descubre que tiene caderas. Las que aman sin guardarse nada. No esperan milagros. Los provocan. Porque en su carne abierta, Dios deja de esconderse. Y empieza a tocarse a sí mismo a través de ellas. Esa noche no terminó. Solo cambió de forma. Y mientras dormíamos, una paloma blanca se posó sobre la ventana abierta. No vino del cielo. Vino del temblor. Del temblor que mi cuerpo dejó escrito en el aire. Como la oración que el cielo jamás se atrevió a pronunciar. Capítulo 15. Ella no fue poseída. Ella fue el lugar donde Dios vino a recordar que también supo amar como humano. Ya no había altar. Ni velas. Ni reglas. Solo ella. Tendida sobre la piedra antigua, con las piernas aún abiertas, y el aliento derramado sobre el pecho, como quien acaba de parir algo que no tiene nombre. Él la miraba desde una esquina de la capilla. Desnudo. Rot. Humano. Ella no fue poseída. Ella fue el lugar. El regreso. La grieta. El punto exacto donde Dios, cansado de ser intocable, volvió a recordarse hombre. Y quiso amar. No desde el trono, sino desde la carne. Isabella no le preguntó nada. Ya no necesitaba respuestas. Las había sudado todas. En cada orgasmo. En cada gemido. En cada lágrima sin culpa. Ella había reescrito la historia de lo sagrado. Y ahora lo entendía todo. No vino a ser redimida. Vino a ser recordada. Porque en su cuerpo vivía la única Biblia que nadie pudo quemar. Él se acercó lentamente. No para tocarla. Para mirarla por última vez. Y cuando lo hizo, no hubo deseo. Ni nostalgia. Solo rendición. La rendición de un Dios que entendió que no hay eternidad más pura que dormir dentro de un cuerpo que no te pide milagros. Solo verdad. ¿Te irás?, susurró ella. Él asintió, con los ojos mojados. Solo si tú cierras. Yo estoy aquí mientras estés abierta. Isabella lo miró a los ojos. Abrió las piernas una vez más. No para el acto. Para la despedida. Y dijo: entonces quédate. Pero ya no como Dios. Quédate como recuerdo. Como humedad. Como mi respiración cuando duermo sola. Y aún tiemblo. Porque ella no fue mujer. Fue morada. Fue fuego. Fue cuerpo que no pidió ser templo. Pero terminó albergando a un Dios que solo supo sentirse amado cuando se atrevió a gemir dentro de ella. Esa noche no hubo cielo. Solo silencio. Solo piel. Solo un cuerpo tibio que, al cerrar los ojos, supo que había sido el lugar donde el universo volvió a sentir. No con fe. Con carne. Y eso fue suficiente.